Pastor Gómez, gracias por acompañarnos para nuestro programa. Normalmente hago este programa con pastores y amigos y Amén. saludos a Pastor Samuel Robles, es con el quien he trabajado más haciendo este podcast, pero para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros para este podcast, no solamente porque usted es un gran siervo de Dios, pero porque Dios ha obrado en su vida para ayudarme a mí. Los que no saben, Pastor Gómez fue mi director de jóvenes, y usted fue mi pastor de jóvenes, me enseñó mucho. Y yo creo que uno de los puntos más importantes en mi vida fue en el año 2002. Fue una encrucijada que yo enfrenté. Eh, no, yo sé que no hay iglesias perfectas, pero yo creo ahora siendo pastor, una iglesia que era un poco, diría, no muy abusiva, Ujú. y yo venía muy seco espiritualmente, venía vacío, sin deseos ni anhelos de buscar a Dios. Yo decía, si esta es la iglesia, pues ¿para qué quiero iglesia? Mm. La única cosa que me mantuvo fue mis padres, que ellos fueron fieles y ellos me dijeron que si ya no iba a la iglesia, no podía vivir con ellos. Mm. Entonces eso fue lo que me mantuvo. Llegamos a la iglesia y fue donde le conocí a usted y usted se interesó por nosotros y pues quiero agradecerle por eso. Mucha gente quizás nos ve juntos en una conferencia predicando, pero no saben lo que Dios hizo a través de usted de una manera personal. Entonces, para mí es especial tenerlo en nuestra conferencia familiar. ¿Cómo se ha sentido en este tiempo aquí con nosotros? Sea honesto. Oh, no, es una, ¿cómo le diría? No quiero que suene incorrecto eso, pero son las bendiciones como recompensas que podemos gozar como después de tantos años de servir a Dios. am, Puede uno deleitarse en ver lo que Dios hace en la vida de otras personas que conociste cuando eran jovencitos y ahora los ves sirviendo a Dios. Y no puedes más que darle la gloria al Señor porque uno comienza a meditar, pues, ¿qué realmente hiciste tú? No hiciste nada más que hiciste un amigo, y así te considero mi amigo. Te dije más temprano, son como familia para nosotros, usted y su esposa. Los conocemos tanto y por tantos años que literalmente pensamos que son como parientes de nosotros, aunque así somos en el Señor, pero yo recuerdo mucho el tiempo que tuvimos la dicha de servir juntos ahí, yo como pastor de jóvenes y ustedes como jóvenes. Y fueron los mejores tiempos de nuestras vidas, de verdad. Pasar tiempo con ustedes, siempre venían a nuestra casa después o fines de semana con un montón de jóvenes y nos reíamos, pasábamos Sí. tiempo juntos de todo, de todo. Y pues creo que ustedes son parte de nuestra vida, el por qué somos como somos y quiénes somos en el ministerio, porque ustedes nos, nos ayudaron a crecer, a madurar, a ser quien somos y ustedes son parte de nuestra vida. Cuando andamos con ustedes, por ejemplo, estar aquí en su iglesia es como, es una bendición increíble. Estoy gozándome una experiencia única como un pastor de jóvenes que fui hace años atrás y ahora tengo la dicha de estar en una tremenda iglesia, tremenda congregación, tremendo pastor, y Dios lo está usando y eres tú y cómo Dios lo está usando a usted. Y saber que nuestro granito de arena está dentro de todo un contenedor de personas que invirtieron en tu vida y para mí es una bendición. Amén. Pues, sí, en verdad sí fue un impacto en nuestra vida mucho su matrimonio. Me acuerdo observarlos y una vez usted le habló a su esposa y lo puso en altavoz y yo me asusté, dije, oh, ¿cómo le va a hablar? Por las experiencias que he tenido y su Ujú. esposa respondió de una manera muy respetuosa, muy amable. Usted quizás ni se acuerda de ese día, pero era en su oficina cuando usted le hizo varias preguntas y eso me impactó. Hasta el día de Mm. hoy me quedo impactado a la amistad y relación que usted tiene con su esposa, a lo cual ahora yo aprendí a poder compartirlo con mi esposa. Yo podría seguir nombrando muchas cosas. La Sí. verdad es que uno no sabe a veces lo que tiene hasta después que ya no lo Ah, tiene. esa es la verdad. Y me refiero a los pastores que tuvimos, la iglesia, a los líderes, los maestros, pastores de jóvenes. Yo personalmente no aprecié lo que yo tenía hasta años después, ya cuando miraba hacia Mm. atrás. Y estoy agradecido porque Sí. ahora como pastor, pastor de jóvenes, yo, pastor, quiero ayudarles y la gente no hace a veces caso, no hace lo que les enseña porque Esa es la verdad. piensan que es la opinión de uno.
piensan que es Sí, las ideas de uno. Pero agradecido por los campamentos que organizó, las conferencias que usted organizó, todas esas, yo tomé decisiones cruciales, importantes. sí. Yo veía el sacrificio que ustedes hacían, el tiempo que tomaban para organizarlas, al tiempo que pasaban con los jóvenes. Y yo no quiero decirle, pues pastora, aquí está un joven que hizo lo que usted enseñó. Yeah. Espero que esto le aliviane un poco la Oh, carga de sí, da esperanza, da sí. esperanza. No, es una bendición, pastor, y créame que lo dije el otro día, pero en lo que cabe, estamos muy orgullosos en el sentido positivo de ver una parejita que no solo están yendo hacia adelante y Dios lo está haciendo, pero lo están haciendo juntos como equipo. Y tiene una muy linda familia de puras niñas Puras niñas, oran y por qué mí. bendición, de verdad. Es increíble ver eso, pero Dios sabe el porqué y es una bendición ver el futuro y lo que Dios va a hacer aquí aún su ministerio y cómo Él lo está usando por todo el mundo. Es increíble y yo soy su porrista más grande en su esquina y ojalá que Dios lo siga usando increíblemente. Es mi deseo. Sí, Amén. Pues a Dios sea la honra, la gloria por lo que ha hecho, por lo que va a seguir haciendo. sí, Y estamos ahorita en medio de una conferencia familiar ya. y yo creo que la familia es muy importante. Ah, Eh, Cuando yo empecé la iglesia, yo tenía en mente, quiero ser una iglesia que enfatiza la edificación de la familia, ujú, porque cada año he tomado un mes, el octubre es cuando usualmente predico casi, enseño todo de la familia. ujú. Y tengo ahora una conferencia, que esta fue nuestra segunda, y ha sido, hasta este día ha sido una gran bendición de su presencia con Ah, nosotros. gracias. ¿Qué piensa usted, pastor, el estado de la familia en estos tiempos? Oh, bueno, hay dos, tengo dos opiniones sobre eso. Tengo el estado de la familia globalmente o en el mundo está en crisis. Está destruido lo que es la imagen de la familia, en lo que es el mundo, obviamente, es por más decir. Yo creo que dentro de la iglesia, y dentro de lo que llamamos nosotros la cristiandad, el estado de la familia está en una, en un, está, la palabra que quiero decir es que está adormecida. Mm, Yo veo un problema que tanto los padres no se dan cuenta o no quieren darse cuenta del estado espiritual verdadero de sus hijos. mm, Y veo hijos que les interesa más el estado de los medios sociales y del mundo secular que su familia. No es importante la familia. No sé por qué. Para mí la familia es todo. Am, Crecí en un hogar no cristiano y siempre fue un problema en mi vida de que no tenía yo una familia unida en decir, o que mis padres trabajaron muy fuertemente para darnos lo que necesitábamos, pagar los cuentas y los biles. Siempre trabajando, mis hermanos, por gran parte haciendo lo que se pide de nosotros. Pero hasta cierto punto éramos una familia disfuncional, porque mis padres siempre estaban en discusión, en problemas, conflictos, entonces miramos mucho de eso. Entonces yo crecí en un hogar donde no había esa unidad. Me hizo anhelar más esa familia que quería tener. Y creo que en estos días yo veo jóvenes que son apáticos hacia la familia. No piensan en su familia, no quieren estar con sus padres, no quieren estar en casa. Están en casa, pero están metidos en el mm, teléfono, en otro mundo. yeah. Y no, entonces en ambos lados veo un desinterés de la familia. Ese es mi punto de Es vista. interesante, usted dijo que usted venía de un hogar que no era ideal, pero usted anhelaba un buen hogar. Lo anhelaba. ¿Qué le impulsó o qué fue lo que le hizo querer tener un hogar así? Yo creo de niño me pasé mucho tiempo solo, mucho tiempo solo, por no querer estar en casa por lo que enfrentábamos. Me pasaba mucho tiempo solo en la calle. Era el niño que de repente mirabas en la calle caminando solo. Y ese niño que, ese era yo, ese era yo. Andaba de casa en casa de amigos porque ellos tenían familias que se sentaban juntos a comer, papá y mamá en casa, o a veces nomás jugando un juego de video en su casa o estando allá.
Entonces, yo anhelaba lo que miraba en otras familias. Recuerdo, a veces pedía permiso de quedarme en la casa de mi amigo, que era también el entrenador de nuestro equipo de béisbol, y ellos vivían cerca de la escuela donde íbamos. Y pues eran americanos y ellos despertaban de las 6:30, la mamá tenía todos los cereales puestos en la mesa, todos los platos listos, ella ya tenía el café listo, el desayuno, y llamaban toda la mesa y ahí veníamos nosotros, yo quedándome con mi amigo en pijamas al comedor y comíamos todos juntos y yo el único mexicano entre una familia americana, Sí. pero me recibían como que si era familia. Desayunábamos, cada quien miraba que levantaba su plato, lo llevaba al zinc, terminábamos, después nosotros íbamos a la recámara, tenía que él hacer su cama, por lo tanto aplicaba que yo tenía que recoger mis cobijas, doblarlas también, y luego íbamos a jugar, a pasar un tiempo. Y yo experimentaba esos momentos y yo decía, ¿por qué no tengo Mm, eso yo? Y creo que todo eso me hizo, cuando ya vine al Señor y Dios me salvó a la edad de 16 y todo eso, lo que yo quería mucho era mi propia familia. mm, Y por eso me casé rápido, mm. lo más pronto posible. Y Dios nos bendijo con una familia hermosa de 6 hijos y una esposa muy saludable que pudo tener los 6 hijos y todavía seguimos contentos, felices, pero A los 21, ¿verdad? a los casi 21, a 2 semanas iba a cumplir 21 Wow. años de edad. Yo lo envidio eso. Mi suegro me hizo esperar hasta los 24. Hasta los 24. 24, sí. Está todo viejo. Sí, a los 24 ya estaba pastoreando Ay, y no. con 2, 3 niños, Sí. pero, no cambiaría nada, yo Pensando en eso que dijo de la familia americana, sí. ahí no había gritos, no había maltratos. No, no, Ellos no eran cristianos. ah, sospecho que sí eran. Mm, Nunca, obviamente, no era un tema en mi mm, mente, no les preguntaba, puede que eran mm, católicos, pueden que no sí. estoy seguro, pero sí Pero sé que se veían los valores de la familia. oh, muy diferente, era un ambiente totalmente diferente. Eso cuando yo voy a predicar a conferencias y le pregunto a los jóvenes quién anhela una familia, todos levantan la mano. Yeah, Y eso en esperanzas, pero lo que se dice allí y no se está practicando, jóvenes no se están casando, yeah, jóvenes están optando más bien a esperarse o poner, como usted dijo, su enfoque no es familia, su enfoque es lo material, a su carrera. Y pues no estamos, sabes, como pastores, a veces nos confunden, piensan que estamos mal, o pensamos mal en que el dinero no debe ser importante. Es importante, pero oh, es sí, secundario. es secundario. Nadie está listo para casarse, ¿correcto? Nadie. Es una falacia que nos hacen pensar que de tal manera puedes llegar a tener una preparación para Mm, casarte. Y siempre cuando hablan de eso están hablando de dinero, sí. no ninguna otra cosa. Tener una casa. Y tener una casa y tener $15,000 ahorrados y tantas cosas y todo está bien, todo es positivo en el sentido que te va a beneficiar, pero no importa qué tanto tienes o no tienes, am, el matrimonio te prepara para estar casado, nada más. O sea, uno crece en el rol, ¿no? Crece en el rol, Mm, punto. No hay otra manera no hay una clase, no sí. hay un seminario, no hay. Una cosa sí sé, pastor, es esto, que el mensaje y predicación más fuerte mía y de influencia es mi familia. Podrás criticar mi predicación, Mm, podrás criticar mi filosofía de ministerio, podrás criticar mi personalidad, en lo cual sé que hay mucho que criticar, pero una cosa no puedes quitarme o criticarme, que el día domingo cuando yo estoy predicando, enfrente de cuantas seas personas que están ahí, mi familia está sentada ahí, ah, y están ahí no obligatorios. Mis hijos son adultos todos y están ahí. Y yo lo veo eso como un honor, sí. no orgullo, pero como un honor decir, mira, no soy lo que debo de ser, pero por la gracia de Dios, mi ministerio más principal y mi predicación más, iba a predicar en la conferencia de jóvenes en inglés este año pasado y pusieron una pantalla enorme atrás de toda la plataforma. Y antes de cada predicador ponían videos de cada predicador predicando en diferentes ministerios y todo esto. Y yo miraba y decía, wow, qué tremendo. Quien hizo eso fue tremendo. Y yo me pensé, ¿qué van a poner cuando yo me suba ahí arriba? A lo mejor se pusieron de acuerdo con mi asistente, Ah, hicieron un video, no sé. Pero momentos antes de introducirme y yo iba a pasar a la plataforma, me di cuenta que subieron
simplemente una foto grande de ¿Tu toda mi familia? familia. Wow. Y antes de llegar al púlpito, casi lloré, porque dije yo, si hubiera una cosa que yo quisiera proyectar de mi vida, no es yo predicando, yo yendo aquí y Sí, sí, allá, es mi familia. familia. Ese es mi tesoro más grande. Y perfectos y todo lo que quieran decir de Sí. ellos, esa es mi familia. Y me sentí tan bendecido nomás por ver mi familia. Me sentí que no estaba solo, Ujú. aunque siempre sé que Dios está conmigo. Pero cuando estaba predicando sentía que toda mi familia estaba atrás de mí. Sí, Y yo estaba bien nervioso porque tenía que hablar en sí, inglés. sí. Estaba súper nervioso. Pero ese día se me fueron un poco más los nervios. Me fortaleció eso. Sí, de verdad. Yo pienso eh, que pocos sienten eso, ser su trofeo en la vida, su victoria. Yeah, Es lo que a mí más me carga como pastor. mm, Es que mi papá usaba esta frase mucho hablando de la familia, por ganar lo poco pierdes lo mucho. mm. Cuando uno se enfoca más, bueno, no sé, pues, padres no lo entiendo, padres están más enfocados en sus deudas, todos tenemos, ¿no? Su Todos salud, tenemos. ah, están preocupados por Ucrania y Asia, no pueden ni controlar su casa y estamos preocupados. Y eso es lo que a mí más me carga, tengo una carga que a veces siento que hasta como me desanima, Yeah, porque para mí mi audiencia más importante es mi casa. yeah, Tenemos nosotros devocional diario, cada día tengo un tiempo con mis hijas. Y esa es mi clase más importante, yeah. porque si me preparo y oro para enseñar y predicar. Yo diría, ¿de qué sirve si fracaso en mi caso? Oh, ¿De qué sirve que yo, como usted dijo, que me sea reconocido por ministerios, predicación, pero mi hogar, eso es la meta? ujú. A veces les enseño a mis hijas y les tengo, y ellas se asustan porque le digo, "Es que hay en el mundo esto, hay criminales, hay esto, digamos en la Biblia y habla de asuntos que enfrentamos, abusos, homosodomismo y todo, y ellas se quedan asustadas. Y le digo, lo que ustedes tienen aquí, ¿verdad? No es lo común, tener una Yeah, madre que les ama, un padre que les enseña la Biblia, y a mí no me importa lo que la gente piense de ti, sino lo que Dios sabe de ti. yeah. Y una cosa que les estaba yo explicándole a ellas, les dije, tu casa, en verdad, aunque no lo sepas, es un pedacito del cielo, la tierra, porque afuera es un caos, el diablo es el príncipe de del aire, pero nuestros hogares deben ser un lugar refugio. Un refugio. Y lamentablemente creo yo que tal y como Acán arruinó su propia familia al traer el anatema dentro de su Mm, hogar, no fue el enemigo que destruyó su familia, no fue el mundo, no fue MTV, VHS, VH1, no fue Hollywood, no fue social media. social media, no fue PlayStation, fue el propio padre que arruinó su hogar. Y creo que esa es una enseñanza que siempre resuena en mi mente. Am, yo no quisiera hacer algo que va a arruinar la fe de mis hijos o de mi querida esposa. Ellos están en mis manos. Y si yo descuido esa responsabilidad, yo voy a ser el enemigo de mi hogar. Yo personalmente soy capaz de desviar a mis hijos de la voluntad de Dios y mi esposa romperle su corazón, romperle, afectar su vida inmensamente por un momento de satisfacción o de pecado, de destruir lo mejor que tengo. No puedo, ok, pienso, Señor, líbrame de jamás llegar al punto donde ese sentir que tengo de valorar mi esposa y mis hijos. Porque yo siento que el agradecimiento es uno de los factores más principales de mantenernos bien con Dios. David, cuando cayó en pecado, Natán le dijo, si esto hubiera sido poco, le llegó al grano, tú Ujú. eres un mal agradecido porque mira todo lo que yo he hecho y lo tiraste a la basura por esta mujer. Una y otra vez. Entonces yo siento que mientras Dios me tenga enamorado de mi esposa, enamorado y agradecido por ella, valorizándola por la joya que es mi vida, mis hijos, cada uno de ellos, que son mis mejores amigos, mis nietecitos que realmente Ya. son la alegría de nuestra vida. El día que yo descuide eso, puede que yo llegue a ser como uno más, que piense que sí puedo hacer algo, que puedo, y yo nunca quiero llegar allá. Entonces yo a propósito, Ujú. que a veces sueno como loco,
No sé, pero yo quiero siempre hablar bien de mi esposa, de mis hijos. Una vez estaba hablando en como cualquier lugar, si estoy predicando, yo voy a mencionar a mi esposa, no porque me está escuchando ella, no sé si Sí, me escucha cuando ando predicando, no, pero lo que sí sé es, y yo quiero que todo el mundo sepa que Andy Gómez es también Jessica Gómez. Yo no quiero que alguien piense en mí sin pensar en ella. Quiero que cuando esta vida termine y yo esté bajo tierra, si es que Cristo no viene ujú, antes, que la gente cuando piense en Andy Gómez piense en Andy y Jessica Gómez, no nomás Andy Gómez. Y ella no puede compartir el púlpito conmigo, sí, pero sí puedo yo hablar de ella. Y creo que eso es lo que iba a decir para terminar lo que estaba diciendo antes. Creo que los jóvenes necesitan más que nunca y más que nada en nuestros tiempos es la imagen de lo que debe ser una familia para que ellos tengan una meta, un deseo, propósito. sí, Y usted dijo eso el otro día, lo que los jóvenes necesitan es un propósito. ujú. Darles un propósito y vamos. Y yo creo que eso podemos imaginar. Cuando usted, pastor, anda con su esposa y todas esas niñas, es un mensaje predicando y dice, ay, yo quiero eso. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Yo tengo jovencitas, ya están sirviendo, ganando almas, Amén. les encanta ir a la iglesia, pero usted ya tiene adultos, Sí. ya tiene hijos grandes. Conozco bien a su hijo, Andy, Ujú. y a Benjamín. Obviamente dos varones, los dos tienen un llamado de servir al Señor. Sí. Ah, Andy es tremendo siervo de Dios, con la música, con la tecnología, Sí. y tienen un buen corazón, nobles en lo que yo los he tratado y apoyando a usted. O sea, no, yo Sí. hacía eso con mi papá y me invitaban a otros ministerios y me ofrecían esto y decía, yo no voy a dejar a mi papá, aunque me den $1,000,000. Yeah. Pero eso refleja un hogar de amor, un hogar donde cuando los adultos quieren estar con sus padres, eso mostró que tuvieron una buena crianza. Sí. Y eso es lo que quiero nada más terminar esto haciendo con unas preguntas Sí, sí, pastor. acerca de eso, porque muchos padres lo que no entienden es que un hogar de fe, como usted tiene en su podcast, Ujú. es intencional. Oh, ya, No es que me salieron bien. nadie tiene una familia en la voluntad de Dios por accidente, Correcto. es intencional. Yo lo digo, que a veces escucho padres decir, no, es que a usted le salió muy buenos hijos. Y es como que dicen, pusiste una moneda y sacaste su globito y ay, bueno, Un ay, fortune malo. cookie, Sí, mira, salió bueno. buena suerte, mala suerte. Pero es una lucha constante. Cada niño es diferente, cada necesita diferente atención. Sí, Pero generalmente se ha dicho que dentro de nuestras iglesias conservadoras, casi entre 75 y 88 se debate la cifra, se departen, sí, dejan los caminos de Dios. Nosotros venimos de iglesias, o sea, donde estos jóvenes, muchos adultos se quedan, sí, porque había una intención familiar. sí. Y es lo que mucha gente no comprende. Nos dicen, ¿qué hay para nuestros niños? Y buscan más que haga entretenimiento, que haga juegos, y todo eso sí lo tenemos. Mm, Pero lo más importante es la educación espiritual, bíblica. yeah, Y yo creo que por eso la iglesia suya voy, ahí tienen muchos solteros, muchos casados, recién casados. Nuestros jóvenes a nuestra iglesia cumplen 17, 18 y se quedan, no se van yeah, por la intención espiritual que hemos enseñado, que los padres son los principales que deben llevar a cabo, pero también que se sometan a su pastor y a su director joven. Yo crecí en un hogar donde mis papás nunca hablaron mal de los líderes, nunca se expresaron de una manera negativa, nunca se oía, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hacer esto. ujú. Mi papá cuando fue pastor hizo cosas ya diferentes que su primer pastor. Siempre Y sucede. yo le dije, pero ¿por qué no lo haces así? Dice, porque Dios me dirige de esta manera. Pero lo hiciste allá, le dije, es que era mi pastor. Y yo Exacto. hago lo que él me dice, yo no lo cuestionaba, yo seguía las órdenes, pastor. Ujú. Entonces aquí tengo yo unas cifras donde se dice que hay 5 razones generales por qué los jóvenes se apartan. Yo les voy a nombrar, voy a leer un poco y le voy a pedir nada más que usted, por favor, de su punto como pastor y Sí, como padre. Primero, me dices que nunca fueron salvos realmente. Obviamente creemos que la salvación es solamente por fe, no es por obras, no hay que presentar evidencias, no hay que prometer nada, es simplemente por fe. Pero yo creo que muchos padres nunca le preguntan a sus hijos, ¿cómo es que usted pudo guiar a sus hijos a creer en Jesús?
Bueno, cada uno es diferente, pastor. Algunos fueron salvos en una escuela dominical, otros en el servicio, otros en el hogar, en nuestra recámara, otros a causa del fallecimiento de alguien que conocieron, que les hizo reflexionar sobre el tema de la muerte y afirmaron su salvación. Otros en un campamento de jóvenes, en una predicación aún mía, que Dios tocó sus corazones, no eran salvos. Yo recuerdo el testimonio de nuestro hijo más pequeño, que ahora tiene 20 años de edad. Él estaba batallando con la salvación. Y si a él nos dijo que él batallaba a dormirse en la noche, aunque su recámara estaba al fondo del pasillo, decía él que tenía miedo dormirse porque tenía miedo despertarse en el infierno. Y quería ir a nuestra recámara muchas veces en la noche. Quería ir a hablarnos, a despertarnos para decirnos, papá, no soy salvo. Pero que le daba pena y la pensaba porque decía, pues, ¿qué van a pensar de mi Mm, papá si él es el pastor y yo no soy salvo? Él lo miraba como una tacha sobre mi ministerio. Y eso después salió a luz, después me dijo, y yo le dije que se vaya a la basura a todo mundo, pero yo prefiero que tú seas salvo. Y recuerdo decirle eso cuando él estaba en mis brazos en el campamento de jóvenes y él lleno de lágrimas. Y igual con mi hija, mi otra hija, igual, y el mismo campamento, Dios tocó su corazón. Y gracias a Dios, yo creo, pastor, honestamente, que es exponerlo siempre a la verdad, al evangelio. Otra cosa es, creo yo que la oración es muy clave en orar por los mm, hijos. Y el otro es el discernimiento espiritual que viene a través del caminar con Dios. Cuando no tienes estas cosas en tu vida, por ejemplo, si soy responsable en ir a la iglesia, de exponerlos, mandarlos al campamento de jóvenes, porque yo siento que prefiero tomar una vacación con mi familia, whatever. No los expongo constantemente a la verdad. Segundo, no oro por ellos como debo de orar. mm, Y tercero, no tengo discernimiento espiritual. Eso quiere decir que no estoy caminando con Dios. Las probabilidades son muy altas de que mis hijos pueden estar viviendo bajo mi techo, pueden estar yendo a la iglesia conmigo y con mi esposa y nunca ser salvos. Uno nunca sabe. sí, Entonces, yo creo que si pudiera decir algo, tendría que ser eso, porque realmente no podemos nosotros, sí, ¿verdad? Claro, cuando son niños pequeños, lo primero que quieres hacer cuando llegan a la edad de 6 7 es asegurar, ¿verdad? sí. Si son salvos. Y muchos de ellos en el kindergarten, en el primer grado, especialmente yendo a una escuela cristiana, cual mi esposa y yo sometimos a nuestros hijos todos a la escuela cristiana. Lo primero que llegan a casa diciendo, necesito ser salvo porque la kindergarten Mm. teacher, etcétera. Y gloria a Dios, tratamos con ellos en ese tiempo, siempre sabiendo potencialmente en el futuro Van a dudar o van a dudar, mm, van a tener que afirmar las mm, cosas. Entonces, mi esposa fue muy buena en todo el tiempo hablar con nuestras hijas y nuestros hijos. Aparte del tiempo de altar familiar nosotros en la casa, mi esposa fue una influencia espiritual en la vida, porque siempre hablaba con ellos individualmente de su vida espiritual, de leer la Biblia, de orar, de que esto tiene que ser real para ti. Siempre, yo recuerdo muchas veces encontrarla a ella hablando con cada uno, ese tiempo personal. Y, y creo que todo eso tuvo efecto en la vida de nuestros hijos. sí, Y estoy diciendo todo esto y el día de mañana pudiera ser que uno dice, sí, claro. papá, mamá, Pero usted eh, diciendo su parte. Aquí entre exacto. paréntesis, usted mencionó que su esposa siempre está como dice Deuteronomio, ¿no? Que en el camino, al acostarte, a proverbios, la sabiduría clama en todo Sí, lugar. Yo me acuerdo que usted nos enseñó eso una vez, que siempre tenemos que aprovechar una oportunidad para enseñar a nuestros hijos. O sea, y hasta aún llevarlo, me acuerdo usted dijo, llevarlo a un partido de fútbol americano, y ellos van a ver cómo la gente se porta. Es una oportunidad para enseñarles. exactamente. Y especialmente, pues, si es la salvación, Sí. el tema más importante. Fíjate, usted menciona esto, hace un año o no sé cuánto fuimos a un partido de fútbol americano, ver los 49ers, ahí arriba donde vivimos cerca de Indiana. Y fui con mis tres hijos, Ariana, Andrés y Benjamín. Y fuimos a pasar un buen tiempo. Era algo, wow, fuimos a ver los 49ers. Este, ellos estando ahí y yo estando con ellos. Ellos, hablando de los tres, literalmente, uno como que tomaron turnos, me daban ilustraciones de
¿Por qué la vanidad es mala? ¿Por qué la música es mala? Y mira nomás cómo son acá. Y mira, en el tiempo, yo estaba Ujú. ahí para divertirme, yo casi le decía, cállense, disfruten el juego. Pero ellos por instinto me decían, Sí, mira papá, ¿te fijas cómo? Y mi mamá, y yo decía, o sea, ¿por qué? Por eso, porque sí. mi esposo y yo siempre estábamos usando cada oportunidad para decirles a ellos, ahora ellos nos regresan el favor, Sí. ¿verdad? Pero sí, pastor. Obviamente, si los hijos no son creyentes, lo que se enseña, pues no va a tomar raíz, no No. va a poder dar germinar y traer convicción. Y Ujú, van a vivir siempre con esto fue lo que mis padres hicieron, esa es la fe de mis padres, y nunca realmente ellos van a poder crecer en la gracia si nunca recibieron la gracia. correcto. Y eso es gracias, pastor, por esa parte, porque muchos padres les deben interesar, y si no les interesa, nada, de ahí nada, es el fundamento, de ahí nada va a servir. Aunque vayan a campamentos, aunque vayan a todos esos lugares, esperamos que ellos puedan escuchar el evangelio y ser salvos. ¿Cuántos jóvenes han sido salvos en estas conferencias? Recuerdo que fuimos aquí a una conferencia aquí cerca, aquí Baja California, Ujú, y usted predicó del infierno. Creo que fueron como 200 en esa predicación y 300 en toda la conferencia, sí, jóvenes que vinieron a una conferencia de jóvenes ujú, y el evangelio tomó o sea, el poder del evangelio provocó esa reacción en muchos jóvenes. La segunda razón por qué se apartan, dice aquí, es porque nunca aprendieron a caminar con Dios. O sea, nunca desarrollaron la comunión con Dios. O sea, nunca agarraron bien la Biblia, leerla. Conocen acerca de Dios, pero verdaderamente no lo conocieron mm. como un cristiano debe conocerlo. Bueno, ¿se acuerda la historia de Abraham cuando fue hacia el monte, para sacrificar a Isaac? Mucho hablamos de Abraham Ujú, y la tremenda fe que tuvo, pero no hubiera ningún Abraham, y esa historia si no hubiera sido por Isaac, que acompañó a su padre. Ah, Ese momento fue lo que fue porque los 2 iban juntos. Y yo creo que la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos cómo caminar con Dios, o qué es caminar con Dios, es modelándolo con ellos. Por ejemplo, recuerdo una ocasión, ah, mi hijo, yo estábamos pasando por necesidad y pruebas, estaba, pues, como toda vida, ¿verdad? Y me encontraba temprano en la mañana ayunando y orando, y le dije al Señor que me iba a despertar temprano, a las 4:30, 5, para buscar a Dios. Y una madrugada estaba yo de rodillas sobre un sofá en la sala. Cuando menos pensé, tenía uno de mis hijos arriba de mi espalda, acostado sobre mí, durmiendo. Me di cuenta que era mi hijo Andrés. Tenía quizás unos, qué sé yo, 7 años de edad, por ahí. Y yo seguí orando, y él se durmió sobre mi espalda. Y cuando terminé de orar, me levanté con cuidado, lo agarré, lo abracé, lo llevé a su cama. Lo dejé así. Y el pobre niño iba al baño, vino, se acostó sobre mí. Se me olvidó. Años después, estando ya en el ministerio, me compartió mi hijo que él nunca se va a olvidar ese día, ese momento. Dijo él que iba pasando yendo al baño y que me miró orando y fue a usar el baño, pero dijo él que él quería estar conmigo mientras yo estaba con Dios. Y él fue y se acostó sobre mí porque pues no tenía, no que, dijo él, nomás me dijo así, no quería interrumpirte, me fui. Y yo se me había olvidado por wow, sí, pero ujú. él Eso dijo impactó que su vida. le impactó verme de rodillas en la Sí, noche, en la oscuridad, orando, de rodillas. Y me dijo él, yo quise estar contigo mientras tú tú estabas estabas con con Dios. Ah, Dios. interesante. Entonces yo no sabía eso, pero ahora él es un asistente mío y, ah, y, y yo digo, eso no fue algo que yo hice, Ujú. fue la gracia de Dios. Y eso que usted está diciendo es crucial, porque s si queremos hijos espirituales, tienen que venir de padres espirituales. No puedes ir: "Ve a leer la Biblia, ve a orar". No, no, Tenemos que llevarlos, sí, tenemos que enseñarles cómo. ya, Entonces, ¿qué le diría usted a un padre que no hace eso? ¿Cómo espera? Y mire, yo he visto que padres dicen: "Quiero un hijo que sea respetuoso, que se case bien, que sea responsable, pero que no sea fanático". Fanático me refiero que no se entrega tanto a la iglesia. sí. Y yo creo que
muchos padres cometen el error de esperar de sus hijos am, que sean lo que ellos no son. Mm. Am, quieren que sus hijos logren hacer algo que ellos no hicieron. Decimos en inglés, they're living vicariously through their children, queriendo vivir su experiencia de vida a través de sus hijos. También Como deportes como o como deportes, como escuela, dinero. estudios, dinero, profesiones. Otro error que cometen padres es que quieren que sus hijos les solucionen sus problemas. Y yo siempre he visto que esos padres son los que usan a sus hijos y los meten entre sus problemas matrimoniales. Y típicamente ese tipo de padre viene de un hogar separado o de conflicto. Los hijos siempre están entremetidos entre mamá y Se papá. les piden sus opiniones o que... Sí, o se quejan de mamá Mm. o la mamá se queja de papá y están en una guerra. O sea que hay un niño que lo agarran a un joven y la mamá empieza a soltar todo lo que piensa mal de su Sí, padre. ya. Y hacen sus hijos como su matrimonio. Ahora tú tienes que ayudarme. Tú no me puedes abandonar. Tú te necesito. Y entonces esa carga cae sobre los hijos y no, nunca reaccionan bien. Y quizás la otra que diría sobre eso es esto, que creo que los padres que son así, que esperan de sus hijos que sean así, asá, pero ellos no lo practican, no lo viven así. Yo les diría a esos padres que me dijo mi papá una vez esto: hijo, mi trabajo y el trabajo de tu mamá tú eres como un árbol que va chueco. Mi trabajo es enderezar el árbol. Y si tengo que usar palos, si tengo que usar mecate, lo que tenga que usar, pero mi trabajo es que tú como árbol crezcas derechito. Y esa es mi responsabilidad. Entonces me dijo: es bien importante que tú entiendas que las autoridades en tu vida están para ayudarte a crecer derecho. Creo que el problema de los padres es que se les ha olvidado que herencia de Jehová son los hijos. Un día vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hijos. Y y es la parte que se los subía a los padres. Yo creo que han de pensar que los hijos son sin consecuencia. Ya sea que viven bien o no, terminan bien o no, allá ellos es su vida. Pero se les olvida que un día ellos van a dar cuentas por sus hijos. Y ahí es donde vamos a causar vergüenza para nuestros Mm. hijos, de pensar que Dios nos va a traer a cuenta en frente de todos ante el Señor. Y entonces yo por lo menos vivo así, vivo pensando, si yo espero de mis hijos que sean una cierta cosa, yo tengo que vivir esa. Amén. Bien rápido, eh, hace años escuché una ilustración que siempre la uso. Un padre que quería pasar tiempo con su hijo porque se estaba rebelando y su esposa le pidió que lo llevara a un campamento, a andar juntos con él. Y lo llevó a andar caminando por una montaña. Fueron caminando, caminando y llegaron a un río, a unas aguas blancas, donde estaba pasando bien fuerte el río y no podían regresar. Y el papá no podía cargar al muchacho. Y le dijo al papá al hijo: mira, hijo, tenemos que cruzar por aquí. Y estas piedras son bien lisas. No te puedo cargar. Si caemos ahí, nos vamos ahí. Donde voy a pisar yo, tú tienes que pisar. Así es que fíjate bien dónde voy pisando. Y comenzaron. Y ahí va el papá a mitad de camino cuidando cada piedra sin resbalarse y se recuerda que su hijo viene atrás. Tanta era su concentración Mm. que se le olvidó que su hijo venía atrás. Y para, ay hijo, ay, qué bueno que ahí estás tú. Ten cuidado, las piedras son muy resbalosas. Y el hijo le respondió al papá: no, papá, tú ten cuidado, porque yo voy pisando donde tú vas pisando. Y esa historia nunca se me ha olvidado porque últimamente nuestros hijos van a ser lo que nosotros somos, no Mm. lo que queremos que Claro. sean. Y pues que nos vean caminando con Dios, ¿no? Que nos vean orando, que nos vean leyendo la Biblia. Que cuando pasamos por pruebas, reaccionamos buscando a A Dios. Dios. Esa Amén. es la gran Muy bien, la enseñanza. tercera es que nunca recibieron respuestas bíblicas. Y esto es porque quizás muchos padres no saben explicar las escrituras o responden con, tú nomás cree, tú obedece.
Ahora, mi papá también me decía algunas cosas. Por ejemplo, yo le decía, oye, esto de dinosaurios, eso es del diablo. Y esa era su respuesta muchas veces para... Y yo le creía a él. Por ejemplo, él decía, ¿tú crees que los dinosaurios vivieron aquí? Y en vez de darme una respuesta bíblica o algo así, Mm. en esos casos, pues yo decía, no, pues mi papá, mire, mi papá me dijo que él entrenó a Bruce Lee. Y él me enseñó que yo le decía a los muchachos en la escuela, mi papá le gana al tuyo. Él le ganó al entrenar a Bruce Lee. Entonces yo crecí con esa idea como mi papá era un ídolo para mí, era el más fuerte, y aún ya siendo pastor, siendo cristiano, yo le seguía todavía, y todavía al día de hoy creo que es un gran Claro. siervo, para mí Amén. es un gran hombre, pero sí hubo momentos donde a veces tenía preguntas o dudas y me contestaba bien, y había otras donde me decía, pues así está, no, diablo te quiere engañar, tú sigue adelante. Tenía preguntas doctrinales, decía, ¿qué significa la fe si no obras es muerta? Chis, dijo él, esto era como cuando era nuevo y no, pues ahorita hablamos y ya después lo estudiaba y sí me daba respuestas bíblicas. Ajá. Pero a veces veo a otros padres que no le dan respuestas bíblicas. O sea, ¿por qué lucen? ¿Por qué vestimos de esta manera? ¿Por qué vamos a la iglesia el domingo? Ujú. ¿Qué pensamos de la política? ¿Cómo se puede filtrar eso a la luz de la Biblia? Y eso desanima a mucha gente. Yo escuché que Steve Jobs le preguntó a sus padres que lo adoptaron a él, dijo, ¿por qué hay tanto sufrimiento en África? Era cuando sacaron esas fotos de un niño tirado y Sí. un ave ahí, Ajá. y sus padres dijeron, pues habla con el pastor. Y cuando fue a hablar con el pastor le dijo, ¿sabes qué? Así pasa en el mundo, y no le pudo dar una respuesta bíblica. Y él dice, que tenía 14 años, dice, ese día yo decidí que Dios no es verdad, que la Biblia no es la palabra de Qué Dios. triste, ¿no? Porque no tenían las preguntas. Qué triste. Yo no, yo tengo que decir esto antes que nada. Mi esposa y yo estudiamos para el ministerio. Obviamente, yo tuve preparación bíblica. Muchos de los temas que uno de mis hijos pudieran preguntarme, pues yo sé la respuesta Mm, bíblicamente. Pero yo siempre había en mí ese temor de tener todas las respuestas secamente. Entonces aprendí a preguntarle a mis hijos cuando me hacían preguntas, siempre les decía, "What do you think? ¿Qué piensas tú?" Porque sabía que si me estaban preguntando era por probablemente otras razones. mm. Habían escuchado a alguien más o esto, lo otro. Entonces siempre les decía, Ya venían cargados con un sí, propósito. entonces yo hasta la fecha paso mucho tiempo con Eh, mis varones. Entonces ellos me dicen algo, me preguntan algo y yo les digo, I don't know, what do you think? ¿Qué piensas tú? Y me dice, no, pues es que yo escuché esto, y ya comienza a salir realmente. Entonces yo ataco los puntos sí, sí. negativos y luego llego al final a la respuesta. Le digo, mira, la Biblia dice eso. Y como le estaba diciendo a usted, pastor, uno de mis hijos, el más pequeño, Benjamín, tú conoce mucha Biblia y a veces podemos meternos bien profundamente a un tema bíblico y él está, y yo me quedo diciendo, este camarada, ¿dónde agarró Sí, tanta sí. Biblia? ¿Cómo se siente? ¿Le gusta, no? Me imagino. Sí, Sí. es muy divertido, pero a veces me humilla. A veces conoce un poco más de la historia de Israel que lo que yo estoy al tanto en el momento, pero sí, siempre lo que he aprendido de nuestros hijos, ya sean las muchachas o los muchachos, que cuando te hacen una pregunta bíblica, ese es el toque en la puerta. No es realmente la razón por qué están en tu puerta. Sí. Nomás están queriendo pasar tiempo contigo. Quieren saber, vienen a decirte algo que está pasando en su mundo, pero piensan que esta es la mejor manera Sí, de abrir la puerta a ese tema. sí. Y entonces yo siempre preguntado, you tell me what you think. Mm, ¿Tú qué piensas? Cuando ellos me han dicho, no, I don't know, por eso te estoy sí. preguntando, entonces les Ah, contesto realmente. Pero cuando ellos siempre dicen, no, pues es que yo escuché, o yo esto, lo otro. o si usted le da una respuesta, ellos ya tienen un rebuttal, tienen ya Exacto, algo contrario. algo Sí, contrario, o a veces cuando yo les contesto muy rápido y ya reciben su respuesta, sí, that's it, ya terminó mi sí. conversación. Por ejemplo, con mis hijas,
ellos, es una bendición ser papá de hijas. Amen. Yo sé que tú sabes eso. I love my daughters. Yo amo mucho a mis hijas, de verdad. Creo que cada vez que las veo las tengo que besar 20 veces ya. Y ahora están casadas algunas o no. Tengo que tener cuidado con los esposos, ¿verdad? Los yernos de mi esposa tienen celos, ¿verdad? Son los pavos. Son los pavos, ¿eh? El otro día tuve la dicha de llevarlas a sacarle una cita. Las llevé a las 4, presté un beautiful car, SUV, beautiful. Las saqué, les compré unas rosas, los llevé a comer a un restaurante que solo había llevado a mi esposa antes a comer. Las recogí, les abrí la puerta, se vistieron para salir conmigo y para mí fue un tiempo tremendo. Yo y ellas tres y nos reímos, hablamos de esto, lo otro y yo me di cuenta que cada una de ellas estaba más interesada en meterse en mi mundo. Querían hablar de temas que ellas saben que a mí me interesan. Querían hablar de los 49ers, querían hablar de los Dodgers, querían hablar de la iglesia, querían hablar de... Y ellas estaban más enfocadas en mí. Y yo todo el tiempo tratando de decir, ¿y tú cómo estás? ¿Y Sí. tú cómo estás? Pero ellas volteaban y Yeah. decían, no, Dad, what about you? Mm. Entonces, fue algo tremendo, pero dije, qué corto fue. Las llevé a la casa, terminó todo. Y la primera cosa, le voy a decir la verdad, y lo digo con pena. Dije yo, why didn't I do this more? ¿Por qué no hice esto más? Y eso, no quiero ponerme emocional, pero they grow up that fast, Sí. crecen tan rápido. Y ahora ya son esposas. Ujú. Y no las veo todos los días. Y ahora las veo aquí en la iglesia o algo. Y quiero darles un abrazo porque las extraño. Sí. Am, entonces, yo creo que cada pregunta que te hacen los hijos tienes que aprovecharlo. Sí. Y say, well, para disfrutar el momento más. Eso es un equilibrio lo que está diciendo, porque hay jóvenes que saben mucha Biblia, pero no tienen esa relación con su padre. Yeah. Y yo creo que, como usted menciona, es una oportunidad para pasar tiempo. Un amigo pastor dice que estaba ocupado y pues, le llamaba a su hijo le llamaba. Y le dije, estoy ocupado, déjame ahorita, estoy ocupado. Y lo colgó. Ya después lo miró, le dijo, oye, ya, disculpe, más es que tenía una pregunta bíblica. Y él dice, yo a veces voy a conferencias, voy aquí tratando con jóvenes rebeldes y tengo un hijo que le interesa la Biblia. Y a veces no aprovechamos eso. Mis hijas a mí me han hecho preguntas profundas. Una vez les enseñé de David y su mejor amigo Jonatán. Y ellos decían, si un día Dios nos da un hermano que se llame Jonatán. Pero llegó el pasaje donde murió Jonatán. Ujú, Y mis hijas estaban tristes y lloraron porque ujú, pues, nunca esperaban que iba a morir Jonatán. Y una de mis hijas me dijo, tú dijiste que si honras a tus padres, vas a vivir larga vida. Si Jonatán fue un buen amigo y un buen hijo, ¿por qué se murió joven? Y fue una pregunta que me llenó de emoción porque dijo, tienes razón. O sea, ¿cómo le explicas a una personas cosas contrarias? Por ejemplo, ¿por qué se enferma la gente buena? ¿Por qué muere yeah, la gente que hace el bien? mm, Mi hija me preguntó una vez, ¿quién hizo a Dios? Yo me acuerdo hacerle esa pregunta a mi papá cuando yo tenía 8 años. ¿Y quién hizo a Dios? ¿Pero de dónde vino Dios? ujú, Y son momentos cruciales para darle el tiempo y también contestarles, porque la fe bíblica se basa yeah. en la Biblia. Y yo sé que no tenemos todas las respuestas y a veces es mejor decir, sabes que ahorita no No sé. sé, y pues otra ocasión. Por ejemplo, habrá preguntas que obviamente no sé yo, no me considero una persona muy inteligente, pero la mayor parte de las preguntas que ellos me hacen, yo pudiera contestarlas nomás así, ya, next, Mm, we're done, what's sí, next? sí, Pero aprendí a ver a mi esposa. Mi esposa es una buena comunicadora con mis hijos. Sabe cómo hablar con ellos. Es algo que yo he tenido que aprender estando casado. Am, Aprendí a hacer esa pregunta. ah, What do you think? ¿Qué ¿qué piensas piensas tú? tú? Y a veces cuando están muy callados, les traigo un tema que sé que les preocupa a ellos, ya sea del ministerio o ya sea de una predicación, y les pregunto, What do you think about this? Y comienza. Mm, Y I'm just living it up, okay, porque creo que por eso Dios nos dice en la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu corazón. Y es lo menos que hacemos, hablar con nuestro Padre sí, Celestial. Ahí, yo creo que esa es la razón por qué
a veces nunca reciben respuestas bíblicas porque los padres están más interesados en otras cosas que en sus propios Sí. hijos, ¿no? Y todos los hijos han de tener dudas o preguntas, todos, sí. Todos. Ya. Cuando llama el patrón, nunca contesta, no importa qué. Ujú. O el cliente del que jale, boom. Sí, Pero cuando el hijo está ahí, yo trato lo más que puedo. Cuando un hijo llama, o mi esposa especialmente, no importa con quién estoy, discúlpeme, a menos que no veo el teléfono, ya sé que esté así sí. y estoy retirado del teléfono, no canso y siempre me mortifica. Hijo, necesito llamarle para atrás. Pero si veo que no son mis hijos o mi esposa hablando y estoy hablando con quien sea, un segundito, por favor. Sí, mi Sí. amor. O porque creo que eso es, yo quiero que ellos sepan que tienen acceso a mí. Ya. Número 4, este es uno, se llama, dice, vivieron en ambientes impíos o inconsistentes. En otras palabras, escuelas públicas, amistades mundanas, familiares inconversos. Y esta gente fue la que empezó a moldear los pensamientos de nuestros hijos más que la Biblia. Y aquí hay varias cosas. Obviamente, yo crecí en la escuela pública. Mis padres me mandaron a la escuela pública y cuando yo me salí de la escuela pública cambié. Empecé a crecer, yo luché, lo Mm, admito, era una lucha que yo tenía. Dicen, párate firme por Cristo. Es una lucha que no, mi hermano lo hizo, mi hermano Jorge, mira, mis respetos, él llevaba su ya, corbata a la escuela pública. tremendo. Sacaba, Entonces, sacaba buenas calificaciones, agarraba los premios del gobierno y del presidente. tremendo. Clinton le mandó una vez un Órale, certificado. no, ya estuvo entonces. Y Su esposa también, sí, mi ¿verdad? esposa, ella es Se un crió en la escuela ejemplo. pública. Y, Ya, pero yo sí batallé, con eso, yo sí ya. luché. Escucho de otros que son las amistades, no, es que es el primo, déjalo. Y esos primos te empiezan a moldear. Yo escuché de una muchacha que se quedó un verano con familias que no eran cristianos y ahí todo cambió. Y desde ahí todo su pensamiento, sus ideas de la iglesia, su vestimenta, todo empezó a cambiar ahí. Y, y sus padres le dicen, ¿por qué cambiaste? Pues dice, ¿son malos mis familiares? Pues sí, son pecadores. Entonces, ¿para qué me mandaste allá? Ya. Y eso, todo eso nos deja saber que somos influenciables, aún ahorita como Mm. adultos, cuanto más nuestros hijos. ¿Qué Oh, piensa usted, boy. pastor? Hay mucho que decir de ese tema. Sí, claro. Pero sí sé que el hogar tiene mucho que ver con eso. Usted lo dijo al principio de esta programación, nuestro hogar debe ser un refugio. Am, Mira, nuestros hijos pueden ir a la escuela pública, pueden trabajar con lo peor de este mundo, pueden trabajar en trabajos tremendos, pero el balance y el que van a recibir en su vida, en su mundo, va a venir del hogar. Teniendo hijos, siempre en la escuela cristiana, aún en la escuela Mm, cristiana, sí. pueden perderse los muchachos. Tienes que siempre tener un balance en el Sí, hogar. Y ahora como adultos en el mundo secular, trabajando en trabajos seculares, es un riesgo inmenso de que estás exponiéndolos al mundo, un ambiente. Mi hijo Benjamín trabajaba para McDonald's un tiempo y como cocinero. Y sí, trabaja bien y trabajador, pero él renunció. Y no me gustó el momento. Dije: "Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo que estás renunciando?". Y me dijo: "Dad, I can't do it no more, no lo puedo hacer". Dice: "¿Qué, el trabajo?". Dice: "No", dice: "Es que, deberías de escuchar las palabrotas, mm, cómo se hablan, son bien perversos". Dice: "I can't do it no more". Dice: "I can't, no puedo estar ahí. Mejor otro trabajo, pero allí no". Y dije: "Está bien, hijo, qué bueno que renunciaste". Y duró casi un año, si me recuerdo bien, para conseguir otro trabajo. Y sus hermanos le daban carrilla y que ya, ponte a trabajar y nosotros a tu edad trabajamos pura carrilla y papá no le va a decir nada que trabaje. Y yo decía, ok, sí, y yo siempre decía, hijo, ¿estás buscando? Ah, y sí buscaba. Y gracias a mi esposa le ayudó y pusieron una aplicación, se me olvidan qué, pero rápido recibió trabajo, un buen trabajo. Y pero, pero de él salió eso. O sea, el riesgo está ahí. Y es algo que como padres tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podríamos perder una hija o un hijo en el mundo del trabajo. Y tenemos que estar metidos y nunca darles la confianza total en nuestros hijos. You have to find out. Tienes que averiguar. sí. Tienes que ver Es dónde nuestro negocio. es nuestro negocio, Ujú, dónde anda, qué horas sí, va a llegar. Mi esposa es muy buena en eso. sí, Siempre, a veces yo tan ocupado en las cosas de Dios que, hey, have you checked up on? Ya chequeaste con fulana sí, tal, ya sabes qué horas va a llegar, dónde anda, si es cierto, dónde. sí. Y eso es bien importante. Y jóvenes dicen, ¿por qué siempre estás en mis negocios? Porque tú eres mi Tú negocio. eres mi negocio, that's right.
Muy cierto. Este asunto del ambiente impide también, por ejemplo, familiares. Yo sé que nosotros aprendimos, yo he puesto esto personalmente, mis padres me enseñaron que Cristo y la familia de la fe es primero. Sí. Aunque la familia, los primos, familiares, y les damos su lugar, pero Jesús mismo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Ujú. Y Él puso a los que hacen la voluntad de su Padre como su prioridad espiritual. Exacto. Pero muchos padres creen que eso es exagerado y aún van a las fiestas, aún participan de sus bodas y quinceañeras mundanas y ahí exponen a los hijos a ese ambiente. Yo creo que uno de los poderes más subliminales, más dañinos a la causa de Cristo y a las familias cristianas es la familia. Primos, tíos, abuelos, son los que más afectan lo que Dios pudiera hacer en la familia. Es muy poderoso y Sí, se esconden tras la idea noble de que somos familia. sí, Pero a veces son los primos y los parientes que causan más daño en la vida de un joven o una parejita, porque se reúnen y puro chisme y puro sí, crítica y somos una familia y nadie más es como nosotros y se esconden en su idea de que son buena familia porque todos van a la iglesia, pero dentro de su unión hay corrupción y por eso comienzan a haber frutos malos en sí, esa familia. Por eso, entonces yo creo que por eso Cristo dijo que Él no vino, Él vino para dividir, ¡pum! Porque Él sabía que uno de sus sí, combates más grandes iba a ser contra la familia. sí, Es increíble, sí. Él la inventó, pero es una espada de doble Ya. filo. Y esas divisiones se trata de la verdad y la mentira, ¿no? O sea, no es nada Correcto. más porque es religión, porque Sí, es no, lo que no, dicen, muy religioso, pero no es, se trata de la verdad. de la verdad. Ujú. Y no solo la verdad en sí, pero de un mismo sentir. El sentir de que Dios es principal, como usted dijo, Sí, la Dios. preeminencia de Cristo. Usted eh, mencionó ayer en la conferencia o antier que pues, la iglesia no es parte de nuestra vida, es el centro de nuestra vida, porque ya, es la novia, Cristo es la sí, cabeza. Y si nosotros anhelamos que nuestros hijos entonces se fortalezcan, así debe ser. Él es primero. punto. Y encima de familia, aún dice la iglesia, si alguien me ama más a mí que a una esposa o hermanos, no es digno de ser mi discípulo. Ya, Pero ese es un principio que yo constantemente he visto que cristianos luchan ya, y nos han etiquetado pues, que somos malos o que ya no tenemos amor por la familia. Sí nos juntamos con ellos, pero nosotros controlamos el ambiente. Yo no voy a ujú, donde ellos van. Dice la isla que ellos se conviertan a ti, no ujú, tú a ellos. that's right. Porque usted y yo podemos ir a la fiesta. Lot estaba en medio de ese ambiente, dice que era Ujú, justo, viendo la nefanda conducta de los sodomitas de Sodoma, ujú. pero ¿a quién afectó? Sus hijos, Sí, sus hijas, perdón. ujú, Sí, es muy cierto. Una cosa que tenemos, una vez me dijo esto mi esposa, estamos debatiendo algo sobre nuestros hijos y dijo ella un comentario, no se me olvida, dijo, yes, but they are not us. Dijo, sí, es cierto lo que dices, pero ellos no son ujú. nosotros. Nuestra familia, no son No, nosotros. está hablando de mis hijos. Oh, ok. De que yo estaba dándoles demasiado esperanza. No, pues es que ellos saben que les hemos dicho que no va a estar bien. Y él me paró, dijo, Mm. hold on, stop. Ellos no son nosotros. Tienes que pensar, they are capable of the Mm. words. Ellos O son sea, cada quien capaces. toma su propia decisión. Exacto. Entonces, eso les dije, es cierto. Y no tengo que pensar. Por más que mi hijo Andrés parece una idéntica imagen mía, y a veces los confunden, pero él no es, no, él no es, ¿cómo se dice? Él no es yo. Yo. Y tengo que pensar y así es en la familia. No puedo exponerlos a ellos a ambientes que van a reaccionar como yo reacciono. Ujú. Es verdad, yo puedo ir a un ambiente pésimo y salir de ahí diciendo, y no, Sí, es tu mal eso. Pero mis hijos, puedo estar llevándolo a la perdición. sí. Entonces tiene mucha razón. Yo creo que simplemente es esto, para terminar este punto, tenemos que ser entre más los enviamos afuera, entre más los enviamos afuera, más tenemos que velar, más tenemos que permanecer fiel nosotros, más tenemos que orar, entre más lejos, porque no nos queda otra, no tenemos que, y si los tienes cerca de ti, tienes que tener cuidado de no crear una burbuja que van a ser ignorantes a los peligros del mundo. Ingenuos, así. Ingenuos, o tienes que tener un Sí, balance sí, sí. increíble. Ya. Amén. El último punto es, yo creo, el más doloroso.
tuvieron padres carnales o indiferentes, la indiferencia. Eh, mucho, algunos padres van a la iglesia, ah, van fieles, pero no son obedientes, no lo reflejan en su casa, no leen la Biblia, no caminan con Dios, critican al pastor, critican las enseñanzas. Había hombres en mi iglesia, cuando yo era un asistente, mi padre, y a mí me decían, yo no estoy de acuerdo con lo que tu papá dijo. Gente descarada que no tiene ni respeto. Mi papá enseñaba, debes sacar a tu esposa a comer. Y él decía, ¿tú crees que no tiene dinero para andar sacando a sus esposas? Papá decía, no tiene dinero, ve algo sencillo, unas palomitas, una nieve, pero o sea, estaba diciendo, dale el tiempo, cítala. Pero aquí estaban dos trabajando juntos, criticando la enseñanza. ¿No te crees que terminó ese hombre? O sea, su esposa lo engañó y eso, Dios lo tomó a ese soberbio y lo derrumbó. Pero yo veía esa indiferencia a gente así del matrimonio, en su hogar, a gente que no hace no solamente lo que dice la Biblia, lo convierte en que es opinión de un hombre, critican al pastor, destruyen la autoridad, entonces sus hijos, la autoridad delante de sus hijos cuando critican. Entonces el hijo que es cuando escucha al pastor predicar, no, pues está mal. Tienen la misma actitud Ujú. porque sus padres mismos no hacen lo que dice la enseñanza. Y usted mencionó algo hace un momento, decía, muchos no lo ven, estábamos hace rato, están como ciegos o ¿cómo le ayudas a un padre así? Lo que sí sé es esto, que con los jóvenes que uno tiene más problemas con ellos espiritualmente o que son renuentes, rebeldes en contra de Dios, en contra de la pureza, en contra de cosas así, no 100% de las veces. Miras a los padres y dices, ahora entiendo. Y los padres no es que sean o deben ser perfectos, Ujú. es que se descuidaron. Dejaron que una tontería arruinara su corazón y afecto hacia el pastor o la iglesia. Se descuidaron. O quizás andan en pecado a las escondidas y por eso su inefectividad moral y espiritual sobre la vida de sus hijos. Y luego, peor, cuando critican al pastor, como decimos famosamente, les gusta comer Tacos de tacos pastor. de pastor. Y ellos piensan que pueden hacer eso sin consecuencias. Y no saben el tremendo error que están haciendo en la vida de un hijo. Y me dijo recientemente un hermano, me dijo, pastor, yo estaba molesto con usted. Yo estaba molesto. Y cometí el error de estar diciéndole todo a mis hijos, Mm. de hablar mal de usted, de criticarle a usted. Y si ahora yo necesito arreglar cuentas con usted, perdonarle a usted, dejarle saber mi situación, he arreglado mi corazón con el Señor, pero ahora tengo que preocuparme de las consecuencias secundarias en la vida de mis hijos. Y yo le dije esto con mucha sinceridad, le dije, Hermano, ¿por qué hizo eso? Está bien si estaba enojado conmigo, como pastores vamos a arreglarla, pero ¿por qué hizo eso con sus hijos? Me quitó a mí la habilidad de poder Ministrar. ser influenciar a Ujú. sus hijos. Porque ahora para siempre sus hijos van a pensar de mí con el filtro de lo que usted les dijo. Y va a ser difícil. Dije, no le prometo nada, pero va a ser difícil. Aparte de la gracia de Dios, Mm. es que ese es el problema, que los padres ah, se enojan contra el pastor, contra una iglesia, y, y, y llegan a sus casas y se vomitan. Todo el veneno. Ya, y como los hijos, pues son sus hijos, los aman, los van a escuchar, obviamente siempre van a darles el favor y el lado a sus padres. Los padres usan eso para deshogarse, sabiendo que no van a recibir un conflicto para atrás, al no saber que están pudriendo a sus hijos por dentro y están destruyendo a sus hijos. Y es lo mismo principio que un pastor tiene. Hay cosas que no les podemos contar a nuestras esposas, porque son problemas muy serios de hermanos. Si yo le dijera a mi esposa todos los problemas de las familias de la Sí. iglesia en detalle, ella no creo que quisieran ir a la iglesia porque sentiría que está en medio de Muchos enemigos. muchos enemigos Mm. o mucho pecado. Sí. Entonces, yo como pastor tengo que observar eso y llevarlo ante el Señor, tratarlo. Y cuidar su corazón. Ajá, pero me explico, yo Sí. mismo estaría poniendo la soga al cuello
a mi ministerio si le vomito todo a mi Sí. esposa. Lo mismo con los hijos. Yo le recomendaría a los padres que cuando usted opta por vivir una vida carnal, la Biblia dice que el que siembra en la carne segará de la carne corrupción. Entonces, si usted es indiferente o carnal como padre y no hace el esfuerzo de ser espiritual, usted va, a lo mejor en su tiempo de vida no va a lamentarlo, pero le prometo que lo va a lamentar en la vida de sus hijos. Yo creo que cada padre y mamá deben de decir, ¿sabes qué? Necesitamos comenzar a vivir la vida cristiana por la causa de nuestros hijos, por la causa de que ellos van a cosechar lo que nosotros Ujú. sembramos. Vamos a humillarnos, vamos a reconciliarnos, vamos a hacer las cosas correctamente, porque ya el daño se fue hecho, pero a lo mejor podemos corregir algunas cosas. De otra manera, nuestros hijos no tienen esperanza. Corregir sería como decir, vamos a juntar familia y el padre tiene que humillarse, ¿no? Tiene que pedir perdón, Ujú. tiene que reconocerlo enfrente de ellos y hermanos o hijos. He estado mal yo he estado Y mal. los hijos van a respetar eso más. Lo van a respetar, a lo mejor en el momento van a querer proteger a papá, decir, no, papá, tienes la razón, pero lo van a respetar. Y de ahí para allá decir, de hoy para adelante, en este hogar no vamos a hablar mal de nadie, Ujú. porque Dios nos manda, no juzguéis a nuestros hermanos. Vamos a honrar a Dios. Y yo creo que cualquier hogar, cualquier situación, no importa qué ha pasado, puede corregir la situación. Sí. Y siempre he dicho esto en nuestra iglesia, y deje decir esto, pastor, con su permiso. Yo creo que cuando usted está en un lugar donde ya no puede ser alimentado por su pastor y está en problemas críticas, que su vida está destruyéndose y no puede correr el problema, en vez de causar más daño a esa iglesia o a ese pastor, es mejor ir a hablar con ese pastor. Creemos que Dios nos está dirigiendo a ir a otro lugar. El pastor, siendo sabio, va a determinar si es corregible Ujú. o si esto es de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Sí, creo que es mejor que se vaya a otra iglesia. Si algún día puedo ser de ayuda en algo, quedémonos como amigos. Dios le bendiga. Pero mucha gente se aferra a una iglesia, se quedan ahí, están amargadotes, Sí, sí. amargan a otros, afectan, lastiman el Espíritu de Cristo en la iglesia, la unidad de la iglesia, por aferrarse a una membresía y no se dan cuenta que los que van a pagar la consecuencia son Son sus tus mismos hijos. hijos. Sí. No es popular lo que acaba de decir, No, yo no. sé, pero Yo estoy muy de acuerdo. O sea, si uno no tiene respeto hacia el pastor ahí, ¿qué está haciendo ahí? Es muy sencillo. No está siendo edificado, no es alimentado. Y pues es mejor que busque un lugar a un hombre que va a respetar. ya, Yo siempre, yo he hablado, he tenido conversaciones con personas, que si una persona no me tiene respeto, significa que siempre que yo hablo, de nada va a servir no, y sus hijos no van a crecer. Entonces búsquese un pastor en el que se pueden sujetar. Sin embargo, yo creo que siempre optamos que, pues, que se sometan, ¿no? Que pues sí, perdonen, lo que mejor es arreglar las den cuentas. cuenta que no hay un pastor perfecto ni nada de No, eso. y porque no van a encontrar una iglesia perfecta ni pastor perfecto, Y si lo encuentran, cuando llegan, dice, ya se arruinó. porque ellos son. Sí. Y la otra cosa es que lo que se van a dar cuenta después es que dejaron buena iglesia, Sí, dejaron buen pastor. siempre es así. Ya, ya después le da mucha vergüenza o pues orgullo, ¿cómo voy a regresar? Y Ujú, luego cuando regresan, ¿regresan sin quién? sin sus Sin sus hijos. hijos. Y yo lo he visto muchas Ya, veces, lo yo vimos también. muchísimas veces. Ya, muchas veces. Y la hipocresía es la levadura que Cristo le dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado. Dijo, tengan cuidado de la levadura de los Sí, fariseos. ¿Cuál es? La hipocresía. sí, Y esa hipocresía que se vive en el hogar afecta más a nuestros hijos que cualquier sí, otra cosa. El mundo se puede caer, el pastor puede caer en adulterio, la iglesia puede dividirse, pero si el hogar es real, esa sí. familia va a seguir bien. Y eso lo Amén. hemos visto también. Amén. Pues gracias, pastor, por su tiempo. Yo aprecio este tiempo que nos ha dado para poder hablar de este tema Ha sido una bendición, pastor. Gracias. y espero poder hacerlo otra vez. Amén. Sí, ha sido una bendición estar aquí en su podcast y ser su amigo y poder servir a Dios juntos en este tiempo. No sé cuándo Cristo viene, pero estoy disfrutando este tiempo. Amén. Y gracias por la confianza. Pues orando por ustedes, que el Señor siga orando en su vida, su ministerio y en su familia, que le dé muchos nietos. Amén. Es lo que queremos, muchos nietos. Le decimos a nuestros hijos, tengan 6 cada uno. No sé si va a ser así, pero mi esposa está locamente enamorada de sus nietos. Amén. Ya, y siempre que vamos a un lugar,
algo tiene que comprar para los nietos, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios por eso. Van a ir a la bancarrota. Yo creo que sí. No, pero sí, es una bendición servir a Dios en estos días y ojalá que Dios pueda bendecir su ministerio por muchos más años, pastor, y que la iglesia pueda florecer como yo sé que ese es su corazón. Y y yo creo que esa es la voluntad de Dios y siempre sepa que estamos en su esquina Amén. echándole porras. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Hasta la pastor. próxima. Igualmente, pastor. Dios le bendiga.